Señor Jesucristo los bendiga. Para empezar este estudio vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 2. Y así que lo tenemos, vamos a leer del versículo 1 al 16 para hacer el respectivo estudio sobre el tema que aquí nos queremos desarrollar. El estudio tiene el título del carácter inexcusable de la raza, o el carácter o estado inexcusable de la raza del hombre. Vamos a hablar y desarrollar lo que es la inexcusabilidad que tiene el hombre para decir que no conoce de Dios. Vamos a leerlo particularmente para entrar en contexto. Dice así: por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es de verdad. Oh hombre que juzgas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿supones que escaparás del juicio de Dios? Pero tu dureza y tu corazón no arrepentido, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumulas sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El cual pagará cada uno con su Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción. Pero vive en el país que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego. Pero gloria y paz a todo el que hace lo bien, al judío primeramente y también al griego. Pues no hay distinción de personas delante de Dios, así que todos los que pecaron sin ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no somos hacedores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza lo contenido en la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de Dios en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y realizando el mantenimiento de su razonamiento. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Señor y Padre Celestial, le damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, por si alguna persona viene en camino, para que usted le traiga pronto, Señor, y por estos corazones que estamos aquí reunidos, Señor, para que usted nos hable directamente y seamos no solamente los que escuchan la palabra, sino los que ejecutan sus designios. Le bendecimos, Señor, y ponemos todo delante suyo, y todo lo que se diga aquí sea para exaltar el nombre y la obra de Jesucristo. Amén. Como les decía, el nombre del estudio es, el título pues, el carácter inexcusable de la raza humana. En esta sección de la carta de Pablo establece los principios que rigen el juicio de Dios. La palabra juicio o juzgar en estos 16 versículos aparece 9 veces. Es importante. También justificación es importante, ahí viene varias veces. Y nos dice que estos 16 versículos, que Él va a juzgar de 3 maneras. Primero, de acuerdo con la verdad, verso 2. Después, segundo, de acuerdo con las obras, en el verso 6 al 11. Y también por tercera, dice de acuerdo a la luz con la que la persona tiene, versos 12 al 15. Van a ser 3 maneras de las cuales Dios va a juzgar al hombre, donde va a demostrar que no tiene excusa alguna para decir que no conoció de Dios. Si nos atrasamos un poco, Romanos 1, del 18 al 30, habla exactamente de eso, de que no hay excusa todavía para el hombre en decir que no le conoce y que no tiene que hacer lo bueno
porque no conoce a Dios, cuando Dios se ha manifestado de muchas maneras. Aquí Pablo aclara la situación del moralista en este texto, porque no vive de acuerdo a la revelación que ha recibido de Dios. Entendemos aquí que Pablo está confrontando a personas que están diciendo una cosa, pero están haciendo otra. Y la que están haciendo como otra es la indebida, la que no va conforme a los estatutos de Dios, sino que practican su propio código moral. Generalmente todos tenemos nuestro propio código de conducta, lo que nos parece bien, a nosotros consideramos que es lo correcto, y así nos vamos desviando porque dejamos por encima nuestro criterio al criterio de la palabra de Dios. El moralista puede ser o no ser religioso, ¿verdad? Eso no es importante, porque el moralista no es necesariamente que sea una persona muy religiosa, pero sí ve cosas y juzga cosas que por otro lado él hace otras iguales o paralelas a lo mismo. Dice juicio, juzgar. En el verso 5 aparece, pero tenemos que entenderlo primeramente como el justo juicio de Dios. No lo entendamos como nosotros juzgaríamos, porque estaríamos torciendo todo, porque caeríamos en nuestro propio criterio, y estamos hablando de que el juicio que viene es el juicio justo de Dios, que habla el verso 5, donde Dios no se va a equivocar. Y como dices, el primer término, que va a juzgar de acuerdo a la verdad. ¿Cuál verdad? La que está en la palabra de Dios. No va a estar juzgando a personas que no sepan de antemano su verdadera situación y cuál es la voluntad de Dios. El juicio de Dios sobre los hombres, veamos, el juzgar aquí es moral y es la habilidad para discernir entre el bien y el mal. Ese es el juicio, ¿verdad? Como tal. Aquí Pablo no es que condene a los que están moralizadores, en todo caso, del verso 1, porque juzgaban en el aspecto moral. Tenemos que hacerlo, tenemos que tener autojuicio y tenemos que ver que hay cosas que no nos convienen, y hay cosas que se están haciendo en diferentes grupos que pasan de lo moral a lo inmoral, a los cuales, si usted tiene juicio para ver que está mal, no las practica o se aparta de ellas, ¿verdad? Los condenaba porque por su pecado, ellos hacían las mismas cosas que juzgaban como incorrectas en otros hombres. Entonces estamos viendo, y paralelo a lo que estaba pasando en la iglesia de Roma, es que los judíos convertidos al cristianismo veían cosas muy malas en los cristianos gentiles, y también los cristianos gentiles tenían que hablar de los judíos. Entonces lo que estaba haciendo ahí era una disensión entre ellos, y al final de cuentas lo que va a demostrar este texto es que todos estamos en la misma situación, todos estamos necesitando del mismo favor de Dios a través de Jesucristo. Amén. Leo para ustedes el verso 1. Por tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas, tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, pues tú juzgas y haces lo mismo. Ahí los está diciendo en una palabra muy corta exactamente el diagnóstico de ellos. Alguien me busca Mateo 7, 1, 2. Se trata de no juzgar con una conducta hipócrita, congruente con Mateo 7, 1 y 2. El que lo tiene lo puede leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. Entonces, eso lo dijo Jesucristo, y es importante que se tome como tal. No es el fin estar en ese ejercicio de estar juzgando. Esta también va referida a aquellos judíos inclinados a mirar con menosprecio a los gentiles, porque no conocían la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A ellos les parecía, todavía les costaba cuadrar que un gentil pudiera ser parte de la iglesia, porque ellos tenían un alto conocimiento comparado con la gente que no era judía, y declinaba mucho en verle en su vida inmoral al que llevaban. Lo vemos como en el verso 14, vamos a verlo más adelante, siendo que ellos también hacían tales cosas. Entonces Pablo los está acusando de que ellos no son tan correctos como dicen ser.
sino que aún era peor porque teniendo más información y la información correcta, estaban también torcidos y haciendo cosas indebidas. El verso 2 dice: pero sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que practican tales cosas. Esa es la primera manera como Dios va a juzgar. Dios juzga de acuerdo a la verdad. Cuando dice sabemos, Pablo está hablando de que ellos estaban totalmente enterados de lo que estaba diciendo Pablo, porque conocían las escrituras. Y el problema que pasaba aquí es que los mismos judíos estaban adelantando su juicio por encima del juicio de Dios. Ese era el grave problema que estaba pasando. Para eso vamos a ir a Romanos 3, 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, ahí lo importante es que quede bajo sometimiento del juicio de Dios, está diciendo, no del juicio de los demás, como tal. El juicio de Dios es el que va a prevalecer, y ellos no estaban dando importancia a eso, sino más bien lo contrario. Juzga siendo que hace lo mismo. Y para ver claramente el corazón de ese sentimiento que estaba ahí, vamos a ir a la parábola del fariseo y publicano y vamos a leer Lucas 18, 9 al 14. Y ahí nos va a decir claramente cómo es que estaba inclinado el corazón. Podemos también aplicar eso a que ahí era un judío contra un gentil, pero ahora es puramente es el mismo significado en el corazón de ese judío. Lucas 18, 9 al 14. Leo para ustedes. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Entonces el corazón de ese judío era exactamente igual, estaba juzgando en las mismas condiciones, y lo que hacía con eso era enfermarse a él, enfermar a la iglesia, y nadie era edificado con eso, más bien eran destruidos. Dice el número 4, verso 4: o menospreciar las riquezas de la bondad, paciencia, magnanimidad, ignorando la bondad de Dios que te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios tiene un propósito: dar oportunidad al arrepentimiento. Si esa bondad no se hubiera ejecutado como hasta hoy se ha ejecutado, muchos de nosotros no hubiéramos llegado al Evangelio. Así de simple. 2 Pedro 3:9, para reforzar esa idea. 2 Pedro 3:9. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Igual tenía que ser paciente con los judíos, porque por la ley no iban a ser salvos, igual con los gentiles, porque si no, no hubieran llegado al Evangelio. Pero en su razón los judíos creían que Dios no tenía la intención de juzgar, que Dios iba a ser el de la vista gorda, como decimos aquí, y no iba a juzgar esas cosas, sin entender que
tanto unos como otros se beneficiaban de la actitud de Dios siendo paciente. Era lo que no podían entender, que la paciencia de Dios tenía ese propósito que dijo versículo 2 Pedro. Y el problema era que ambos pueblos, por decirlo así en este momento, estaban mal y estaban con la misma necesidad. El verso 5 me dice así: pero por tu dureza, que es una acusación, y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está otra vez la palabra que se relaciona con juicio y juzgar, que es justo juicio de Dios, no justo juicio de los hombres. Los hombres no hacen juicios justos. En Romanos 1, 18, 32 hay un pasaje donde hay un juicio de Dios que entrega a los hombres sus propias concupiscencias. Eso es un juicio para esas personas donde Dios no tiene parte ya con ellos y que se entierren más y más en su pecado. Pero diferente a este juicio, pues aquí refiere a un juicio final, cuando la ira divina se manifestará en forma completa. Es totalmente aparte y sí va a llamar a cuentas. Y definitivamente sobre los impíos. ¿Qué es un impío? Todo aquel que no aceptó la justicia de Dios. Hace evidente, y todo esto hace evidente, que unos no eran mejores que otros. El punto más importante es que Dios quiere que veamos por esto que ninguno es mejor que otro. Ahora, el segundo juicio, que es de acuerdo a sus obras, está en el versículos 6 y 7, dice así: Él recompensará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que por su perseverancia en las buenas obras buscan gloria, honra e incorrupción, pero no oír a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí debemos ser claros. Pablo no está contradiciendo algo que destaca continuamente en sus escritos. No se está diciendo. Aún en esta misma carta, esto que es a la persona que recibe la salvación, no por lo que ella hace, es importante. No es que está diciendo que las obras son importantes para eso, sino por la fe en lo que Cristo ha hecho por ella, que son cosas muy importantes. Ya ahí pasamos del evangelio de las obras, por decirlo así, al evangelio de la gracia, que todos tenían que necesitarlo, pues. El apóstol se refiere a la persistencia en las buenas obras que tienen que existir como resultado de una fe genuina, de una fe que está dando frutos, de una fe donde el Espíritu Santo en el creyente está activo y no está contristado, sino que se ven los frutos del creyente, y eso da evidencia de que es cristiano y no que está por hacer esas obras para quedar bien con Dios. Mateo 16, 27, para reforzar eso. ¿Alguien me lo busca? Yo busco Apocalipsis 20, 11 al 15. Para hablar de ese juicio de Dios. Mateo 16, 27. Amén. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Y leo Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice así: Vi un gran trono blanco, el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo con las obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte del Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Bueno, lo importante ahí es lo del juicio, que Dios va a llamar a cuentas y va a juzgar. Eso tenía atormentados a los judíos creyentes, en todo caso. Verso 8 dice así: pero enojo y ira a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué pasa ahí? Ira y enojo, ¿a quién? Al que rechaza la verdad. Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, el que rehúsa al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Está claro. Y alguien me busca 2 Tesalonicenses 2:12. Porque sabemos y es evidente que muchos rechazan la verdad. 2 Tesalonicenses 2:12. Amén. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En la injusticia, exactamente. Se complacieron en eso y no en escuchar el mensaje de buenas nuevas. Dice el verso 9: tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, tanto el judío como el griego. No hay acepción de personas, es importante. Ellos estaban confiando en su judaísmo, en su religión, y no entendían que ya eso no era importante porque no había acepción de personas. Era un solo pueblo que iba a ser juzgado. La diferencia la hace porque los judíos, sí es cierto, poseían más información revelada por la palabra de Dios. De ahí su responsabilidad espiritual. Ellos sí tenían más responsabilidad en ese sentido, pues ellos sí tenían la única revelación dada por Dios, la poseían ellos. Lucas 12:48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será aceptado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Amén. Eso queda a discreción de Dios. El problema es el mismo que comenzaba yo al principio, que sobreponemos por encima del juicio de Dios y de la palabra de Dios nuestro juicio. Es muy fácil hacerlo. Verso 10 me dice así: pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien. El único bien que puede hacer el hombre es creer en Jesucristo en todo caso. Es lo único sensato que puede hacer y depositar su fe en la obra que Él efectuó. Juan 1:12: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tiene el que dobla la cerviz, el que se inclina a leer la palabra y se da cuenta que su condición es miserable y que necesita de todo lo que Dios hizo por él en la cruz. ¿Dónde culminó eso? Verso 11 dice así: pues no hay distinción de personas delante de Dios. Otra vez Pablo aclara que no hay ni uno ni otro delante de Dios. Todo el asunto es parejo. Es una enseñanza básica. La justicia de Dios no es una, y no cambia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dios es congruente. Dios no puede cambiar porque dejaría de ser Dios, lo que ya Él, como es que Él estableció las cosas, así deben de ser. Y ahora viene el tercer juicio, que es por la luz que recibieron. Entonces quiere decir que ni siquiera la palabra era necesaria, porque Dios iba a dar luz a cada ser humano para que entendiera que la creación no se adora y que se adora al Creador. En todo caso, dice el verso 12: así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Quiere decir que unos y otros van a caer al juicio y que la ley no los va a salvar, si era lo que ellos pensaban.
Cuando menciona a los que han pecado sin conocer la ley, se refiere a los gentiles, obviamente. Estos no serán condenados por una ley que no tuvieron, no la poseían, no tenían toda la información, pero al final de cuentas Dios se había revelado de muchas maneras para que ellos entendieran que hay un creador y no que la creación se adora. Estos no serán condenados por una ley que no tuvieron a su alcance. Su juicio se basará en otros motivos, como les dije anteriormente, adorar a la creación y no al creador. Romanos 1, 18 y 20 me habla de ese juicio que se da por eso. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. Quiere decir que Dios sí dio la información aún al que no tenía la palabra de Dios para entender que hay un creador. Salmo 19.1 me dice: los cielos de Dios anuncian la obra de sus manos, ¿verdad? Es claro que ese creador de todo eso es nuestro Dios y no puede ser adorada esa creación sino al que hizo esas cosas tan maravillosas. Amós 1.3 y Amós 2.1 al 3, para reforzar ahí esa luz que Dios dio. Amós 1:3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ajá, y el 2.1 al 3. 2:1-3. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré fuego a Moab, el cual devorará los pecados de Keriot. Moab morirá en medio del alboroto con clamor y sonido de corneta. Yo quitaré el rey del medio de ellos, y junto con él mataré a sus magistrados. Así ha dicho Jehová. ¿Hay juicio o no hay juicio ahí para los gentiles? Amén. ¿Está juzgando Dios la impiedad de esos hombres, que es injusticia hacia los demás hombres? Es claro que sí. Entonces nada se está quedando por alto. El verso 13 me dice así: porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Debemos oír y obedecer, no solamente oír. Para eso vamos a ir a Santiago 1, 22 al 25, a ver qué opinión tiene Santiago sobre los oidores y los que no son hacedores de la ley. Santiago 1, 22 al 25. Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Pablo les está hablando de que ellos eran oidores olvidadizos en todo caso, y que no estaban actuando conforme a lo que la palabra decía. Les pasaba a ellos y a nosotros no. Mentira, a nosotros también nos pasa. Y es una orden constante: sed oidores y hacedores de la palabra. Muchas veces todos nos quedamos, en muchos casos, siendo oidores que resultan ser personas religiosas, pero no
hacedores de la palabra de Dios. Dice el verso 14: porque cuando los gentiles que no tenían ley practicaban por naturaleza lo contenido en la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Los libros de la ley, en todo caso, les decían dos cosas básicas para esto que estamos estudiando. Es imposible cumplirla por el hombre, por eso Jesucristo, ¿verdad? Y también ofrece una sustitución del juicio, haciendo el justo por el injusto. Eso es lo que ofrecía y trataba de revelar, y a lo que quería llevar la ley a los hombres, a decir que eran inoperantes, que no podían actuar correctamente y cumplir la ley en su totalidad por toda su vida, y que podían ser sustituidos por Jesucristo. Entendámoslo así: la naturaleza moral de los paganos, también basados en ese versículo, iluminada por la conciencia, era para ellos lo que la ley mosaica para los judíos. Entonces esto le da responsabilidad también al gentil de que él tenía iluminación suficiente para temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, Proverbios 1:7. El verso 15 me dice así: ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que con su conciencia concuerdan en su testimonio, y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En su propia naturaleza el hombre sabe que está bien y que va contrario a lo que Dios dice. Aún sin el Espíritu Santo, todos sabemos que está bien y que está mal, que es indebido y que no, que se practica, que al final de cuentas uno tiene que, su conciencia misma le dice que eso no se debe actuar así. Y eso es que Dios puso todavía en cada hombre la capacidad de discernir esas cosas. Romanos 1:19, leo para ustedes: porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. O sea, había un conocimiento inherente de Dios en cada ser humano. Y el verso 16 dice así: en el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Otra vez que Dios va a juzgar, recordemos que es con el justo juicio de Él y no con el juicio de los hombres, ¿verdad? En resumen, toda persona va a ser juzgada por Dios. Lo declara mi evangelio, dice Pablo ahí, pero no es que Pablo indique que es el único que predica ese evangelio, pues el evangelio propiamente de él, porque el evangelio, Pablo dijo anteriormente que él estaba ya no bajo la ley mosaica, sino por la ley de Cristo. Y el evangelio que él dice como tal de él es el de Jesucristo. O sea que no es distinto al de Cristo, sino que a él le fue confiada la proclamación de cosa que hizo perfecta. Y también no solamente la proclamó, porque Pablo hizo suyo ese evangelio, que es lo que es más importante en todo caso, como algo esencial en su vida. Pablo hizo del evangelio de Jesucristo algo esencial en su vida. Gálatas 1, 11, 12. Para terminar, amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. amén. Y Gálatas 2:20, de una vez. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con estos dos versículos podemos concluir que Pablo, que es un cristiano más,
que tenía el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, se definió e hizo suyo como algo esencial de su vida el Evangelio de Jesucristo. ¿A qué es llamado el cristiano? A hacer como suyo el Evangelio de Jesucristo. Y también otro punto importante de este estudio, o a lo que quiere llegar, es también a que cuando usted se confronta con una persona que no es creyente, lo que aflora de él es su necio corazón entenebrecido que rehúsa la verdad. Pero esto nos aclara que ante esos corazones y ante esos puntos de vista y esas corrientes de pensamiento ya están establecidas y aclaradas en Romano, y esa persona no tiene excusa. Y las excusas que él da son muy pequeñas, muy vagas y no tienen fundamento. La palabra de Dios sí tiene fundamento para justificar todas estas cosas y conductas de los hombres. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Algo no quedó claro? ¿Puede un cristiano juzgar ciertas cosas? Sí. Y puede que no le parezcan si está mal, tiene todo el derecho, y tiene derecho a confrontar al que está actuando mal. Y la misma palabra lo dice, 1 o 2 personas pueden actuar de testigos y confrontar, y si no hace caso, pues creo que dice que será hasta expulsado. Pero obviamente que sí, y ese juicio le permite también no inmiscuirse. Si yo ando mal, usted no tiene por qué seguirme a mí, ni tampoco agradarse lo que yo haga. Fiorella, ¿tú tienes? Creo que es, ¿cómo lo explico? Y la misma palabra dice no juzgar, y ya no estamos bajo la ley de Moisés. Creo que más bien Pablo lo que habla es sobre corregir y exhortar en amor, no juzgar, porque el que mire que esté firme de no caer. Porque ahí podemos aplicar la palabra arrepentimiento, que arrepentimiento no es compungirse y sentir culpa y sentirse mal y todo eso. Arrepentimiento es cambiar de modo de pensar. Cuando dijo Juan el Bautista, arrepentidos, el reino de los cielos, es que cambiaran de modo de pensar. Entonces, claro, es mejor corregir. ¿Bien? El asunto de juzgar es que aplica para varios sentidos. Cuando nos conviene, no nos juzguen. La palabra que dice Fiorella dice no juzguéis, pero hay una segunda parte que dice para que no sean juzgados. Entonces, la consecuencia de juzgar es que usted se va a meter en el juicio. Ahora, no podemos, bueno, ahorita mañana acaba de dar una palabra un poco más clara, exhortar, porque entonces en base a la excusa de no juzgar, no voy a poder corregir ni hacer corrección sobre las cosas que están mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese estilo de encoge, fuera de contexto, podemos caer en eso. No, Dios le dio la libertad, la capacidad de emitir juicios sobre el correcto y el incorrecto. Y ahí vienen las exhortaciones que el mismo Pablo hacía sobre los hermanos de Iglesia en la fe. Es más, hasta el punto que Pablo dice, ay, no se junte con aquel que siendo hermano haga tales cosas. Y después Pablo también dice que al hermanito que convive con la mamá o la madrastra, que lo echen de la iglesia para que se encargue de algo de él. Este es un juicio que Pablo está emitiendo en función del beneficio de la congregación. Sí, pero de una autoridad. Yo creo que, perdón, nada más, que el punto es que no se convierta en un ejercicio por sí solo. Ok, el asunto es que la persona que juzgue está obviamente condicionado que la palabra dice, si usted juzga, va a ser juzgado. Con la misma paja que juzgue, con las mismas circunstancias que va a juzgar usted. Esa es la condición emitida para hacer el criterio. De ahí que la exhortación se haga con amor. Si usted va a emitir un criterio en una situación que afecta y lo hace con amor y para el beneficio del prójimo, Y no como otro fan. y no como otro afán, usted está emitiendo un juicio, está juzgando, pero está bajo los parámetros de poder ser juzgado más. Para edificar, no para destruir. Entonces, no es excusarse que yo no juzgo para que, porque la Biblia dice que no hay que juzgar. No. Ese argumento no es viable. Nada más para aclarar, quiero leer en 1 Corintios 2:14. Ajá. Y explica mejor. Dice, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es como lo que digo, cuando uno juzga, si no es para edificar, no calles. Y usted dijo algo importante, ¿quién tiene la mente de Dios? Y aquí hablamos de que el juicio era un juicio justo, porque el juicio justo va a ser de parte de Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Señor y Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Pedimos que aún en el continuo de este día y de la semana usted siga hablando por esta palabra y por la que va a ser expuesta, y que usted edifique nuestros corazones, Señor, y corrija lo que está posible. Le bendecimos, Señor, y le damos la gloria y la honra a usted en el nombre de Jesús. Amén. Amén.